La fama promete la inmortalidad, pero el tiempo, implacable, siempre pasa factura. Ciertos íconos del cine y la música buscaron desafiarlo a golpe de bisturí, con excesos o simplemente negando su paso, y acabaron transformados en sombras de lo que fueron. Hoy exploraremos las historias de aquellas estrellas que se enfrentaron al envejecimiento y salieron derrotadas. Kelly McGillis. Corría el año 1986 cuando el planeta entero cayó rendido a los pies de Kelly McGillis. Su elegancia innata, su voz apacible y esa mirada llena de confianza. La actriz cautivó a millones de espectadores al dar vida a Charlie, la instructora capaz de intimidar al mismísimo Tom Cruise en Top Gun. En aquel entonces, la meca del cine la veía como una deidad contemporánea, sofisticada, brillante y sencillamente irresistible. Sin embargo, nadie podía prever que el papel que la catapultó a la fama sería también el que le destrozaría la existencia. Después del arrollador éxito de la cinta, Kelly admitió sentirse atrapada por su propia celebridad. El foco incesante de la atención, el asedio de los medios y la agobiante presión por mantener una imagen perfecta la condujeron a un abismo de ansiedad y soledad. Desarrolló un hábito compulsivo por el tabaco y su salud comenzó a flaquear a una velocidad alarmante. El resplandor de la gran pantalla se vio eclipsado por la oscura nube de la inseguridad. El éxito me hizo perder el rumbo, confesaría años más tarde en una entrevista. Y mientras Tom Cruise parecía burlarse del paso del tiempo, manteniéndose casi idéntico décadas después, Kelly optaba por alejarse del ojo público, con una apariencia que la hacía irreconocible para aquellos que la idolatraban como el ícono sensual de la década de los 80. Su rostro reflejaba las marcas del tabaco, el estrés y una prolongada lucha interior. En la actualidad, serena y sin arrepentimientos, McGillis lleva una vida alejada de Hollywood. Su objetivo ya no es encarnar de nuevo a la diosa de Top Gun, sino ser una mujer que ha encontrado la paz interior. Su trayectoria es un claro testimonio de cómo la fama puede lanzarte a las estrellas para luego dejarte caer al vacío sin red de seguridad. Existió un tiempo en el que Pete Burns era esa clase de figura que resultaba imposible pasar por alto. Su estética andrógina, su voluminosa melena y su espíritu punk lo consagraron como un personaje irrepetible de los 80, especialmente cuando su banda, Death or Alive, arrasó con el éxito You Spin Me Round Like a Record en 1985. Pete se transformó en un ícono global, una fusión impecable de rebeldía y una sensualidad provocadora. No obstante, lo que nació como una manifestación artística derivó en una obsesión de alto riesgo. Con el paso de los años, Burns se entregó a decenas de intervenciones estéticas, retoques en los labios, la nariz, los pómulos. Parecía que nada lograba satisfacerlo. Cada aparición pública revelaba un rostro distinto, como si estuviera interpretando a un personaje nuevo en el drama de su propia vida. Llegó al punto de que, en el año 2007, amenazó con emprender acciones legales contra los cirujanos que, en su opinión, le habían desfigurado la cara. Los medios de comunicación empezaron a etiquetarlo como un adicto al bisturí, y el público, que antes lo idolatraba, ahora lo observaba con una mezcla de perplejidad y lástima. Lo verdaderamente sobrecogedor es que, tras esa fachada de extravagancia, se ocultaba un ser humano lleno de inseguridades, en la búsqueda desesperada de una identidad que la fama le había arrebatado. Pete Burns nos dejó en el año 2016 con un aspecto que nada tenía que ver con el del ícono ochentero. Su vida es una advertencia brutal sobre cómo la búsqueda de la perfección puede transformarse en el mayor verdugo para quienes brillan con demasiada intensidad bajo los reflectores. Ahora, haz una pequeña pausa para relajarte. Sírvete tu té o café preferido y acompáñanos a disfrutar lo que sigue de este video. Hubo una época en la que Russell Crowe encarnaba el arquetipo de la virilidad en Hollywood. Esa mirada penetrante, su voz profunda y su presencia imponente lo erigieron como el héroe que todos aspiraban a ser. Corría el año 2000 cuando
Su interpretación de Máximo Décimo Meridio en Gladiador lo consagró para siempre. Le valió un Oscar, el reconocimiento global y el apodo de símbolo sexual del milenio. Pero, como todo combatiente, el gladiador tenía un talón de Aquiles, y no era un rival, sino el paso del tiempo. Una vez en la cúspide de su carrera, Crowe se abandonó a una vida más cómoda. La férrea disciplina del gimnasio se desvaneció. Los brindis se volvieron más habituales, y las cámaras empezaron a captar una transformación innegable. Aquellos músculos de acero dieron paso a un físico más ordinario, y el rostro del galán fue perdiendo sus ángulos, diluyendo ese magnetismo que lo había hecho una leyenda. La prensa sensacionalista, como era de esperar, fue implacable. Lo apodaron Russell Chow y el gladiador retirado. A pesar de todo, Crowe jamás perdió su esencia como actor de raza. Lejos de ocultarse de los focos, siguió adelante con su carrera, asumiendo roles más acordes a su edad y desafiando los cánones de la belleza masculina. En el año 2022, resurgió en la pantalla grande como Zeus en Thor, Amor y Trueno, demostrando que, si bien su físico ya no es el de antaño, su poder para cautivar la pantalla sigue intacto. Hoy, con 58 años, Russell Crowe ha dejado atrás la batalla por un abdomen de acero para librar una más importante, la de contar historias que trasciendan. Quizá el gladiador ha envejecido, pero su espíritu guerrero permanece erguido, portando con orgullo las cicatrices del tiempo como si fueran medallas de guerra. Hablemos de Orlando Brown, durante la década de los 2000. Orlando Brown se erigía como uno de los rostros más entrañables del universo Disney. Su interpretación de Eddie Thomas en Stan Raven lo inmortalizó como el amigo ideal que todos anhelábamos tener. Ocurrente, carismático y con un don innato para desatar carcajadas. Su porvenir se vislumbraba deslumbrante, con una legión de millones de seguidores y una autopista directa al estrellato. Sin embargo, tras esa sonrisa cándida, se estaba gestando una tempestad que ni la mismísima Raven, con sus visiones, podría haber disipado. Al concluir la serie en el año 2007, la estrella de Orlando empezó a desvanecerse. La escasez de nuevos proyectos, el agobio de la prensa y sus demonios personales lo arrastraron inexorablemente hacia el precipicio. En un abrir y cerrar de ojos, la gran promesa de Disney mutó en un protagonista habitual de los titulares policiales, acumulando arrestos por posesión de sustancias ilícitas, incidentes por conducir bajo la influencia y una serie de episodios de conducta errática. Aquel joven encantador se había desfigurado en un hombre completamente irreconocible. Las fotografías más recientes de Brown causaron una conmoción generalizada. Su mirada vacía, un rostro demacrado por el tiempo y un comportamiento impredecible revelaban a un individuo totalmente ajeno al que recordábamos. Actualmente, cuenta con apenas 34 años, pero la vida y sus excesos parecen haberle cobrado una factura doble, envejeciéndolo prematuramente. En diversas entrevistas, él afirma haberse aferrado a la fe y encontrarse en un camino de rehabilitación. A pesar de ello, la memoria del simpático Eddie choca dolorosamente con la cruda imagen de su presente. Su biografía es un sombrío reflejo de las consecuencias devastadoras que se desatan cuando la fama llega como un torbellino en la juventud y la madurez se retrasa en llegar. Stephen Anthony Lawrence. Si tu infancia transcurrió entre las comedias familiares de los años 2000, es casi imposible que no reconozcas su rostro. Stephen Anthony Lawrence era aquel niño adorable, de sonrisa pícara y una energía desbordante, que iluminaba la pantalla en 12 en casa y en un sinfín de películas de sobremesa. Era imposible no quererlo. Poseía ese carisma innato reservado únicamente para los auténticos niños prodigio. Sin embargo, el tiempo, en su implacable marcha, no tuvo piedad. Tras solo unos pocos años bajo los reflectores, el destino de Stephen parecía sellado para brillar en el firmamento de las estrellas. No obstante, al cruzar el umbral de la adolescencia, Hollywood comenzó a mirarlo con otros ojos. Las ofertas de trabajo simplemente se evaporaron. Las puertas se le cerraron y, gradualmente,
El niño prodigio fue borrado del panorama. Por años, sus seguidores se cuestionaron sobre el paradero de aquel chiquillo de sonrisa contagiosa, hasta que una fotografía reciente lo reveló todo, desatando la sorpresa. El adorable jovencito se había esfumado, dando paso a un hombre irreconocible, con el rostro notablemente hinchado, una mirada fatigada y una apariencia que le añadía muchos más de sus 31 años. Las redes sociales explotaron. ¿De verdad es el niño de 12 en casa?, comentaban los usuarios, llenos de incredulidad. Sí, se trataba de él, pero el paso del tiempo le había cobrado un alto precio. Apartado del glamour, Steven ahora lleva una existencia modesta, ofreciendo charlas de motivación y realizando trabajos esporádicos en televisión, aunque ya no persigue la cima del estrellato. Su trayectoria, si bien melancólica, encierra una poderosa lección sobre la industria de Hollywood. Demuestra que crecer frente a las cámaras puede ser el papel más desafiante de todos. El brillo de la fama infantil es intenso, pero su llama se extingue con una rapidez que a menudo subestimamos. Y ahora, Micaela Romanini. Existió un tiempo en que el nombre de Micaela Romanini era la personificación del glamour italiano. Su melena castaña, una mirada felina y un estilo de vida opulento la posicionaron como una de las mujeres más deseadas de toda Europa. Se la conocía como la Paris Hilton de Italia, siempre elegante, con un toque provocador y perpetuamente asediada por el destello de los flashes. No obstante, su obsesión por preservar una perfección inalcanzable la condujo por un sendero sin vuelta atrás. El descenso inició sutilmente, con pequeños retoques estéticos, un poco de botox por aquí, una mínima corrección por allá. Pero lo que empezó como una búsqueda de mejora se transformó en una espiral viciosa e interminable. Micaela desarrolló una dependencia a las intervenciones estéticas y su rostro pagó las consecuencias. Aquel que una vez fue natural y armónico comenzó a desfigurarse con cada nueva cirugía. Sus labios se volvieron desproporcionados, sus pómulos se tensaron hasta lo inverosímil y la expresión que antes cautivaba mutó en una máscara inexpresiva. La prensa no demoró en apodarla la víctima del bisturí. Aunque ella misma confesó su arrepentimiento, el daño infligido a su apariencia ya era, lamentablemente, irreversible. Los especialistas médicos confirmaron que la sucesión de operaciones había comprometido y alterado de forma permanente la propia estructura ósea de su cara, dejando una huella imborrable que impedía cualquier regreso a su apariencia de antaño. Hoy, en sus apariciones públicas, muchos apenas logran reconocerla. Aquella mujer, que alguna vez fue un emblema de anhelo y elegancia, se transformó en un melancólico recordatorio de las consecuencias que puede acarrear la obsesión por la perfección física. Su biografía trasciende las intervenciones quirúrgicas. Es un relato sobre cómo la vulnerabilidad, magnificada por el resplandor de la fama, puede llegar a desdibujar hasta el más deslumbrante de los rostros, Amanda Lepore. Si existió una cara que se grabó a fuego en la memoria de la década de los 90, esa fue la de Amanda Lepore, quien fuera modelo, cantante y musa indiscutible de la escena cultural neoyorquina. Amanda no era simplemente célebre, era un ícono en vida, una fantasía materializada en piel y silicona. Su silueta de reloj de arena, sus labios carmesí de un tamaño desmedido y su voz de susurro la erigieron como la muñeca humana más inmortalizada por las cámaras a nivel mundial. No obstante, tras el oropel y la excentricidad, se ocultaba una narrativa definida por la búsqueda incesante de una identidad ideal. Desde su adolescencia, Amanda se embarcó en un viaje de cirugías para esculpir tanto su cuerpo como su rostro. Pero lo que comenzó como una declaración de su identidad trans no tardó en convertirse en un ciclo interminable: implantes, reducciones, ajustes, más correcciones. Cada intervención la distanciaba de la Amanda auténtica para acercarla a una versión caricaturizada de sí misma. Los fotógrafos la idolatraban, mientras que la prensa sensacionalista la presentaba como una cautiva del quirófano. Amanda, sin embargo, jamás expresó el menor atisbo de arrepentimiento.
En sus entrevistas, afirmaba con orgullo que su cuerpo era su lienzo, una obra de arte en perpetua creación. Su metamorfosis la elevó a la categoría de figura mítica, un ser híbrido entre lo humano y la fantasía, convirtiéndose en un estandarte del exceso, el deseo y una libertad sin límites. Aunque su rostro actual guarda poco parecido con la joven que fue, Amane continúa deslumbrando con una certeza inquebrantable, la de ser la única soberana de su propia imagen, incluso si ello implica una reinvención que se extiende hasta el infinito. Su vida es un reflejo distorsionado de los cánones de belleza contemporáneos, un mundo donde el cuerpo se transforma en lienzo y la perfección en una quimera eterna. Goldie Hawn. Durante los años 80 y 90, la sonrisa de Goldie Hawn era la más radiante de todo Hollywood. Con su melena rubia como el oro, sus inmensos ojos azules y su risa inconfundible, se consagró con el apelativo de la novia de América. No existía comedia romántica que no anhelara su nombre en los créditos. Su simple presencia era sinónimo de éxito en taquilla. Pero tras esa fachada de juventud perenne, el inexorable paso del tiempo empezó a tejer un guión que nadie había previsto, una historia completamente diferente. Por varias décadas, Goldie fue el paradigma de la belleza sin artificios y una vitalidad inagotable. Sin embargo, a partir del año 2017, los murmullos comenzaron a circular. Sus seguidores advirtieron que su rostro ya no era el mismo. Unas mejillas más firmes, unos labios con más volumen y una cierta rigidez en su expresión desataron las conjeturas sobre posibles retoques estéticos. La prensa hizo eco del asunto. ¿Qué le había ocurrido a la dulce Goldie? Ella jamás confirmó ni desmintió los rumores. Pero su renovada apariencia se convirtió en el centro de acalorados debates en todo Hollywood. A pesar de todo, lo que muchos parecen olvidar es que Hawn ha vivido más de 5 décadas bajo el escrutinio público. No es tarea sencilla envejecer ante los ojos del mundo, donde cada nueva arruga se convierte en un titular de primera plana. Goldie sigue trabajando, regalando sonrisas y mostrándose junto a su compañero de vida, Kurt Russell, probando que la energía vital no reside en un bisturí. Su rostro podrá haber cambiado, pero su magnetismo personal permanece intacto. Quizás el tiempo le arrebató algo de lozanía, pero jamás su esencia. Goldie Hawn ha trascendido su rol de actriz de comedias románticas. Ahora es una mujer que ha sabido encontrar el humor incluso en el transcurrir de los años. Lisa Robin Kelly. A comienzos de la década del 2000, Lisa Robin Kelly era la encarnación perfecta de la comedia juvenil. Su interpretación de Lori Foreman en That 70's Show la catapultó de la fama, convirtiéndola en una de las actrices más adoradas de la televisión norteamericana. Rubia, con un carisma arrollador y un aire de rebeldía, Lisa resplandecía con esa combinación de candor y audacia que la hacía magnética. Aparentemente, lo tenía todo para triunfar: reconocimiento, belleza y una carrera prometedora. Pero, como ocurre en tantas crónicas de Hollywood, la suya dio un vuelco en un instante. Tras el arrollador éxito de la serie, la actriz empezó a confrontar demonios internos que no aparecían en el guión. El abuso de sustancias y las influencias negativas se adueñaron de su día a día. En el lapso de unos pocos años, su semblante radiante se convirtió en el espejo del torbellino interior que la devoraba. Fue detenida en repetidas ocasiones por agresión y por conducir bajo la influencia, y sus fotografías policiales revelaban una imagen irreconocible de esa joven promesa. Intentó rehabilitarse en múltiples ocasiones. Sin embargo, el peso de la fama desvanecida y la angustia emocional superaron su fuerza de voluntad. En el año 2013, Lisa fue encontrada sin vida en un centro de rehabilitación con tan solo 43 años. Su fallecimiento dejó perplejos a los admiradores que aún recordaban su risa contagiosa y su vibrante energía juvenil. En la actualidad, su relato se narra con una mezcla de tristeza y una pizca de indignación, la historia de una actriz talentosa que fue consumida por el mismo sistema que la encumbró. Lisa Robin Kelly no solo vio desvanecerse su carrera, sino que también perdió su propia identidad.
y su trágico desenlace sirve como un recordatorio brutal de que en Hollywood, el resplandor más deslumbrante a menudo se extingue mucho antes de lo que imaginamos. Si este video fue de tu agrado, escribe un 1 en los comentarios. Si no te gustó, déjame un 0. Valoro enormemente tu honestidad. Número 10. Daniela Westbrook. Durante la década de los 90, Daniela Westbrook se perfilaba como una de las figuras más prometedoras de la pantalla chica en el Reino Unido. Su rostro resplandecía en la pantalla del popular culebrón EastEnders, donde su carisma innato y su lozana belleza la catapultaron como la consentida de la audiencia. Todo el mundo vaticinaba que sería una de esas actrices destinadas a brillar durante décadas, pero el destino le deparaba un camino muy diferente. Con la llegada de la fama, llegaron también las fiestas interminables, el dinero que fluía con facilidad y las compañías equivocadas. Daniela se vio arrastrada por el vertiginoso torbellino de la vida nocturna londinense. Aquello que inició como un simple pasatiempo se transformó velozmente en una adicción aniquiladora. La cocaína tomó control absoluto de su cuerpo y su mente. En entrevistas posteriores, la propia actriz reveló haber despilfarrado más de 250,000 libras esterlinas en sustancias, una suma que en la actualidad superaría el 1,5 millones de reales. Sin embargo, el verdadero costo que pagó fue inmensamente superior. El consumo desmedido aniquiló su salud, de manera literal. La sustancia corrosiva le erosionó el tabique nasal hasta el punto de hacerlo desaparecer, transformando su rostro por completo. Las cámaras que antes la idolatraban, ahora la perseguían con una mezcla de morbo y compasión. Las portadas de las revistas pasaron de exaltar su belleza a documentar su descenso a los infiernos. A lo largo de los años, Daniela luchó por rehabilitarse. Se caía, se levantaba y volvía a tropezar. Actualmente, con 48 años, afirma estar recuperada y haber hallado una nueva serenidad. No obstante, su rostro, marcado por las cicatrices, reconstruido y casi irreconocible, narra una historia que ninguna intervención quirúrgica podrá jamás borrar. Su metamorfosis es una advertencia despiadada. La fama tiene el poder de abrir todas las puertas, incluidas las del propio abismo. Amy Winehouse. Existen voces que parecen provenir de otra época, de otra dimensión, y la de Amy Winehouse era sin duda una de ellas. Con tan solo abrir la boca, era capaz de transformar el sufrimiento en arte puro. Su álbum Back to Black la lanzó al estrellato global, otorgándole 5 premios Grammy. Millones de álbumes vendidos y una legión de seguidores cautivados por su estilo inconfundible. Una fusión de soul, jazz y una profunda tempestad interna. Sin embargo, aquello que hacía su voz tan excepcional era, irónicamente, lo mismo que la consumía desde adentro. Desde su juventud, Amy libró una ardua batalla contra los fantasmas de la ansiedad, la bulimia y las adicciones. El alcohol y las drogas se transformaron en su refugio y, paradójicamente, en su sentencia. Las cámaras la acechaban sin descanso, día y noche, documentando su deterioro en tiempo real, su extrema delgadez, su mirada extraviada, su maquillaje descorrido. Cada una de sus apariciones públicas era un desesperado grito de ayuda camuflado de rebeldía. Buscó rehabilitarse en repetidas ocasiones, pero el sufrimiento siempre hallaba la manera de regresar. En el año 2011, con tan solo 27 años, fue encontrada sin vida en su apartamento de Londres. Su partida conmocionó al mundo entero. Una artista más, de un talento deslumbrante, que se sumaba al trágico club de los 27. Al comparar sus fotografías de sus inicios con las de sus últimos días, es como observar a 2 personas completamente diferentes. Aquella Amy radiante que interpretaba Valerie ya no existía. En su lugar, solo quedaba una sombra exhausta de tanto luchar. Aún así, incluso en medio de su tragedia, nos dejó un legado inmortal. Amy Winehouse fue mucho más que una simple voz. Fue una herida abierta que el mundo todavía no ha logrado cicatrizar. Charlie Sheen. Existió una época en la que Charlie Sheen era considerado el rey de Hollywood.
proveniente de una dinastía de actores, apuesto, carismático y con esa aura de chico malo que enloquecía a sus seguidoras. Parecía tenerlo absolutamente todo. Durante los años 90 y a comienzos de los 2000, estelarizó películas de gran éxito y dominó la televisión con 2 hombres y medio, la comedia que reinaba en las pantallas de todo el mundo. Pero lo que la audiencia ignoraba es que, tras el divertido y seductor personaje, se ocultaba un hombre inmerso en un caos idéntico, con la única diferencia de que no había cámaras para gritar «corte». La notoriedad, la fortuna y un ego desmedido se fusionaron en un cóctel de sustancias, fiestas interminables y escándalos mediáticos. Charlie no actuaba como un vividor, lo era en carne y hueso. Llegó a derrochar millones en licores, compañía femenina y estimulantes. Sus roces con la ley eran el pan de cada día en los noticieros, y su actitud desafiante lo llevó a colisionar incluso con los productores de su propio éxito televisivo. En el año 2011 fue despedido de 2 hombres y medio después de arremeter públicamente contra el creador del show. A partir de ese punto, su caída fue en picada. El galán de la sonrisa perfecta se transformó en un hombre avejentado, de mirada ausente y voz resquebrajada. En 2015, confesó al mundo ser portador de VIH, una revelación que marcó el fin de su vida de excesos. Desde ese momento, ha intentado limpiar su imagen pública y reconstruir los lazos con sus hijos. Hoy, Charlie Sheen ya no es el ícono de éxito que alguna vez fue, pero se mantiene como una lección andante. El talento puede abrirte las puertas del paraíso, y los vicios pueden arrastrarte directamente al abismo. En su particular historia, la ficción y la realidad se entrelazaron de tal manera que acabó interpretando el papel de su propia vida. Jack Nicholson. Referirse a Jack Nicholson es hablar de la historia encarnada del cine, el dueño de la sonrisa más enigmática de Hollywood, del ceño fruncido y de una mirada que transitaba del encanto al terror en un instante. Galardonado con 3 premios Oscar y nominado en 12 ocasiones, fue el alma de películas que marcaron a generaciones. El Resplandor. Alguien voló sobre el nido del cuco. Batman. Jack era una leyenda, un titán, pero hasta los gigantes se agotan de soportar el peso de la gloria. Durante décadas, Nicholson foi o rebelde por excelência de Hollywood. Mientras outros envelheciam com discreção, él continuaba apareciendo en fiestas con sus gafas de sol, un vaso de whisky en la mano y una sonrisa que parecía susurrar: «Yo establecí las reglas de este juego». Pero el tiempo, ese adversario silencioso, comenzó a pasarle factura. En los últimos años, Jack se ha apartado de la actuación, según se dice, por su incapacidad para memorizar los guiones debido a problemas de memoria. Para muchos, esto representó el fin de una era. Las fotografías más recientes de los paparazzi lo muestran en su mansión de Beverly Hills, con el cabello alborotado y el rostro sereno. Una imagen muy alejada del ícono sofisticado que conquistó a Hollywood. Algunos lo criticaron por su aparente descuido, mientras que otros lo interpretaron como lo que es, un hombre que, habiéndolo logrado todo, ya no tiene nada que demostrarle a nadie. Hoy, Nicholson vive en paz, disfrutando del silencio que antes le era arrebatado por los aplausos. No le hacen falta más premios ni titulares. Su legado ya está inmortalizado, grabado en oro en la historia del cine. Puede que los años hayan dejado su huella, pero Jack siempre será Jack. Ese canalla encantador que nos miró a través de la pantalla y nos hizo creer, por un momento, que la locura también podía ser una forma de arte. Anjelica Huston. Hubo un tiempo en que Anjelica Huston era la personificación de la elegancia sombría, con su porte majestuoso, su voz profunda y esos ojos capaces de helar a cualquiera. Conquistó al público como la inolvidable Morticia Addams y la gran bruja. Era dueña de una belleza atemporal, una combinación perfecta de misterio y sofisticación. Pero incluso las reinas de lo gótico sienten el temor de envejecer bajo la luz de los reflectores. Durante años, Huston admitió con total naturalidad que se sometía a pequeños retoques, nada fuera de lo común en su mundo. Sin embargo, el público comenzó a percibir un cambio notorio.
Su rostro empezó a mostrar una tensión inusual, y su expresión fue perdiendo la suavidad que tanto la definía. Los rumores sobre cirugías fallidas se extendieron rápidamente, y las redes sociales no tardaron en comparar su antes y después con una mezcla de sorpresa y desilusión. Aún así, Angélica no se esconde. Con más de 70 años, sigue siendo una mujer magnética, cuya presencia impone un profundo respeto. Su paso por el quirófano, afortunado o no, no pudo borrar la esencia que la convirtió en leyenda. Pero su transformación nos deja una lección evidente. Incluso aquellas que interpretan a personajes inmortales son vulnerables al paso del tiempo. Hoy, su belleza es diferente, más cruda, más genuina. Ya no es la Morticia perfecta de los años 90, pero continúa siendo un ícono de fuerza y elegancia. Y quizá en su reflejo ya no ve a una mujer que cambió, sino a una que ha sobrevivido. Lil Kim. En la década de los 90, Lil Kim destrozó todas las reglas establecidas en el rap. En un universo regido por hombres, irrumpió una figura menuda, pero de una ferocidad y brillantez inigualables, que lanzaba sus rimas con la misma audacia con la que desafiaba la moda. Su estética transgresora, su vozarrón inconfundible y su espíritu rebelde la catapultaron al estatus de leyenda viviente del hip hop. Sin embargo, el inexorable paso del tiempo desencadenó una metamorfosis que dejó a todos perplejos y confundidos. Hacia mediados de la década de los 2000, los susurros se hicieron eco. Su rostro había cambiado. Su nariz se veía más afilada, su tez más pálida y sus rasgos notablemente más delicados. Sus seguidores no podían creerlo. La pregunta estaba en el aire. ¿Qué le sucedió a la monarca del rap? Ciertos medios apuntaban a una fijación con los retoques estéticos, mientras que otros sugerían una honda inseguridad alimentada por los cánones de belleza y raciales impuestos por la industria. Por su lado, ella afirmaba que su único deseo era mejorar su apariencia, pero el juego de las comparaciones ya era una bola de nieve imparable. De aquella mujer audaz y empoderada que rompía los esquemas del rap, solo quedaba una silueta casi ajena, con un semblante moldeado por el bisturí y los efectos digitales. Su metamorfosis fue tan drástica que las analogías con Michael Jackson no se hicieron esperar. Ambos, artistas que en su afán por ser aceptados, parecieron extraviar una parte de su esencia. Actualmente, a sus 48 años, Lil Kim continúa pisando fuerte los escenarios, envuelta en lujo y bañada por los reflectores. Aunque su apariencia ha cambiado, su voz resuena con la misma potencia de siempre. Quizás su semblante sea otro, pero su legado, aquel que derribó barreras para incontables mujeres en el mundo del rap, permanece inalterable. Una reina puede cambiar su aspecto, pero su corona nunca pierde su brillo. Ahora, Morgan Fairchild y Justine Bateman. Durante la década de los 80, Morgan Fairchild y Justine Bateman eran los arquetipos de la belleza televisiva. Morgan, con su aire sofisticado y glamuroso, personificaba la elegancia atemporal de las divas de antaño. Justine, por el contrario, representaba a la chica común de una belleza natural y sin adornos. Las dos resplandecieron bajo los mismos focos, pero eligieron caminos diametralmente opuestos. Cuando el reflejo del espejo empezó a delatar el paso de los años, Morgan optó por declararle la guerra al tiempo. Se sometió a cirugías y tratamientos para conservar una piel lozana y un rostro perfecto. Si bien cada intervención parecía distanciarla un poco más de la mujer que alguna vez fue, su belleza se hizo perenne, pero también inalcanzable. Justine, por su parte, decidió abrazar su edad con entereza, dándole la espalda al bisturí y portando con orgullo cada arruga de su rostro. «No busco verme joven, busco ser yo misma», declaró. Y con esa declaración se erigió como un estandarte de la resistencia contra la implacable tiranía de la perfección. Anjelica Huston. Existió una época en la que el nombre de Anjelica Huston era sinónimo de una elegancia sombría y cautivadora.
Gracias a su presencia imponente, su voz grave y una mirada capaz de helar la sangre, sedujo al público encarnando a la icónica Morticia Addams y a la gran bruja en Las Brujas. Poseía una belleza fuera del tiempo, una combinación magistral de misterio y sofisticación. Pero ni siquiera las reinas de lo gótico son inmunes al temor de envejecer bajo la lupa del público. Por años, Huston reconoció con franqueza que se sometía a pequeños retoques, nada extraordinario. No obstante, la audiencia percibió un cambio sutil pero evidente. Su rostro se veía más tenso, y su expresión había perdido esa dulzura que tanto la definía. Los cuchicheos sobre intervenciones fallidas comenzaron a circular, y las redes sociales se inundaron de comparaciones de su antes y después, teñidas de asombro y melancolía. A pesar de todo, Angélica no se oculta. Superando los 70 años, continúa siendo una mujer magnética cuya presencia infunde un profundo respeto. Su historial con el bisturí, acertado o no, no ha conseguido borrar la esencia que la convirtió en leyenda. Sin embargo, su cambio nos deja una lección contundente. Ni siquiera quienes dan vida a seres inmortales pueden eludir el avance del tiempo. En la actualidad, su belleza es diferente, más cruda, más auténtica. Ya no es la Morticia impecable de los 90, pero permanece como un emblema de fortaleza y distinción. Y tal vez, en su propio reflejo, no ve a una mujer transformada, sino a una superviviente. Pasemos a Lil' Kim. Durante la década de los 90, Lil' Kim dinamitó todas las convenciones del rap. En un panorama regido por figuras masculinas, emergió una mujer menuda, pero de una ferocidad y un talento deslumbrantes, que soltaba sus rimas con la misma osadía con la que lucía atuendos que no conocían límites. Su estética provocadora, su vozarrón y su talante desafiante la consagraron como un mito viviente del hip hop. No obstante, el transcurrir de los años trajo consigo una metamorfosis que dejó al mundo entero atónito y perplejo. Hacia la mitad de la década del 2000, los susurros se hicieron eco. Su rostro había cambiado. La nariz parecía más delicada, la tez más luminosa y sus rasgos notablemente más afilados. Sus seguidores estaban incrédulos. ¿Qué le había ocurrido a la soberana del rap? Ciertos medios apuntaban a una aparente obsesión con los retoques estéticos, mientras que otros sugerían una honda inseguridad producto de los cánones de belleza y raciales impuestos por la industria. Ella, por su lado, afirmaba que solo buscaba mejorar su apariencia. Sin embargo, los paralelismos eran ineludibles. De aquella mujer poderosa y audaz que rompía los esquemas del rap, solo quedaba una silueta prácticamente irreconocible, cuyo rostro había sido moldeado por el bisturí y los filtros. Su metamorfosis fue tan drástica que muchos la equipararon a Michael Jackson, siendo ambos artistas que en su afán por ser aceptados acabaron por extraviar una parte de su esencia. En la actualidad, con 48 años, Lil' Kim continúa deslumbrando en los escenarios, ataviada con lujo y bañada por los reflectores. Aunque ya no es la misma de antes, su voz aún resuena con fuerza. Quizás su semblante se haya transformado, pero su legado, aquel que allanó el camino para incontables mujeres en el rap, permanece inalterable. Una reina puede cambiar su apariencia, pero su corona nunca pierde su brillo. Ahora hablemos de Morgan Fairchild y Justin Bateman. Durante la década de los 80, los rostros de Morgan Fairchild y Justin Bateman eran el epítome de la belleza televisiva. Morgan, con su aire sofisticado y lleno de glamour, personificaba la elegancia atemporal de una estrella clásica. Justin, por el contrario, representaba a la chica auténtica, de belleza natural y sin adornos. Las dos resplandecieron bajo los mismos focos, pero sus caminos se bifurcaron radicalmente. Cuando el espejo empezó a reflejar las huellas del tiempo, Morgan optó por declararle la guerra, buscando en cirugías y tratamientos la clave para conservar una piel lisa y un rostro sin imperfecciones, si bien cada intervención parecía distanciarla más de quien había sido. Su belleza se hizo perenne, pero a la vez inalcanzable.
Justine, por su parte, tomó la decisión de abrazar su edad, le dio la espalda al bisturí y defendió con entereza cada arruga de su rostro. Mi objetivo no es parecer joven, sino ser yo misma, declaró. Con esa afirmación, se erigió como un estandarte de la resistencia contra la implacable tiranía de la perfección. La tiranía de la perfección. Pasemos a Kelly McGillis. En el año 1986, el planeta entero cayó rendido a los pies de Kelly McGillis. Gracias a su elegancia innata, su voz apacible y esa mirada llena de confianza, la actriz cautivó a millones de espectadores al dar vida a Charlie, la instructora capaz de intimidar al mismísimo Tom Cruise en Top Gun. En aquel entonces, Hollywood la veneraba como una deidad contemporánea, sofisticada, inteligente y con un magnetismo arrollador. Sin embargo, nadie podría haber previsto que el papel que la catapultó a la fama sería también el que terminaría por desmoronar su existencia. Después del abrumador éxito del filme, Kelly reveló que se sentía atrapada en la jaula de su propia celebridad. La incesante atención del público, el asedio de los medios y la agobiante presión por encarnar la perfección la arrastraron a un abismo de ansiedad y soledad. Empezó a fumar sin control, y su salud se resintió velozmente. El resplandor de la gran pantalla se vio eclipsado por las sombras de su vida personal.